Quiero agradecer al presidente del Senado, senador Iván Name, esta invitación a Asofondos para participar en este foro. Quiero también felicitarlo, porque frente a la gran polarización que existe en nuestro país, un foro como este representa lo más auténtico de nuestra democracia. Prometo que haré un esfuerzo muy grande por no pasarme de los 15 minutos que se me han asignado. Y comienzo con los puntos positivos que consideramos de Asofondos tiene la reforma. Y voy a ser, por supuesto, en aras del tiempo, muy telegráfico. Primero, la unificación del sistema. Ya se lo ha dicho, en Colombia hemos tenido un sistema pensional con dos regímenes compitiendo uno con otro. Eso se acaba con este proyecto de reforma. Eso nos parece positivo. Así lo hemos planteado desde Asofondos desde hace muchos años. En segundo lugar, nos parece positivo también que esta reforma elimine los subsidios a las pensiones altas, termine con ese sistema tan regresivo que ha tenido Colpensiones durante tanto tiempo, que subsidia a las personas de mayores ingresos. Pero hay que reconocer también que permanecen subsidios regresivos con este proyecto de reforma para las personas de ingresos altos, menores que antes, pero esos subsidios permanecen y a nuestro modo de ver deben ser eliminados. Y se triplica también el número de personas que van a recibir esos subsidios, y esto tiene un impacto en el pasivo pensional que está creando esta reforma. Paso a los puntos, al tercer punto positivo de la reforma. Amplía y formaliza el pilar solidario, lo que hoy llamamos Colombia Mayor. Estamos de acuerdo con eso, dar un monto que cubra la línea de pobreza absoluta, que aumente la cobertura, pero también queremos decir lo siguiente: esta medida de ampliación del pilar solidario se puede hacer por decreto, no necesita estar en un proyecto de ley, se puede hacer ya y se debe financiar con recursos del presupuesto general de la Nación y no con los ahorros de los trabajadores formales. En ese sentido, nos parece que esto debería hacerse pronto y por decreto, y debería estar incluido en la regla fiscal. No está incluido en este momento, y aprovecho, ministro, para decir que nos preocupan muchísimo las declaraciones del presidente de la República en el sentido de que hay que eliminar la regla fiscal. Entro a lo que consideramos desde Asofondos puntos negativos de la reforma pensional, ¿no? A nosotros nos parece que esta reforma, así como la reforma a la salud, la reforma laboral y otras propuestas del gobierno, es consistente con una visión estatizadora de la sociedad, ¿no? Es un proyecto que parece querer un mejor pasado, nos envía a la década de los 60, de los 70, ¿no? Parece ser un retorno en lo pensional al viejo seguro social, y sí nos preocupa, como aquí se ha planteado, ¿no?, que Colpensiones no tenga la capacidad para manejar los cuantiosos recursos ni la capacidad institucional y operativa para crear y manejar sistemas de información y hojas de vida. Nos preocupa la politización de esa entidad. En segundo lugar, nos preocupa esta reforma que no tiene en cuenta la marcada transición demográfica del país, que afecta particularmente a los jóvenes. Esta reforma traslada el 90% de los afiliados al régimen de reparto. Y todos sabemos, y aquí ya se ha planteado, que cada vez por la transición demográfica hay menos cotizantes por pensionado, hay más robots. Esos sistemas son financieramente insostenibles. Y por eso, cuando los jóvenes de hoy sean adultos mayores, no habrá suficientes jóvenes que les paguen las pensiones. Las familias tienen menos o no quieren tener hijos, quieren tener perros, quieren tener gatos. Y ustedes saben que los perros, los gatos y los robots no cotizan a la seguridad social. Esta es una realidad que se está dando en todas partes del mundo. Se está dando en China, en donde además del envejecimiento de la población está cayendo el número absoluto de personas. En tercer lugar,
Esta reforma disminuye el ahorro previsional y el ahorro nacional. La reforma también traslada un 80% del flujo de las cotizaciones al régimen de prima media. Al trasladar esos recursos desde un régimen que ahorra a uno que gasta o ahorra menos, se disminuye el ahorro para la vejez y con ello el ahorro macroeconómico. Esto también lo ha mencionado la CARF, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, con unas reglas muy claras. Aprovecho también para decir que los 372 billones de pesos que tiene ahorrado el RAIS son producto de las buenas rentabilidades que ha tenido, que explican un 70% de ese monto. Ministro, esa cifra podría ser superior a los 500 billones si no se hubiesen dado los traslados de afiliados a Colpensiones, que usted mencionó. ¿Pero por qué se han dado? Porque ha sido una competencia insana, ha sido por los subsidios regresivos que ha dado durante muchos años Colpensiones a las personas con ingresos elevados. El régimen público en Colombia ha subsidiado a los ricos y eso se refleja también en el coeficiente de Gini. Y esa es una razón, ministro, por la cual la Ley 100 no ha funcionado adecuadamente. Nosotros calculamos que el flujo del ahorro con esta reforma va a caer entre un 50 y un 80%. Y entre tanto, también quiero mencionar, y a quienes nos están viendo por las redes sociales, que las reformas que se están planteando en Chile, en lugar de disminuir, van a aumentar el flujo del ahorro entre un 30 y un 60%, y en la reforma que acabamos de ver de México, aumenta ese flujo del ahorro en 139% en lo que está hoy en día. Y también les quiero recordar que esta reforma que acabamos de ver la hizo Andrés Manuel López Obrador, presidente reformista, que cree en los trabajadores y que nadie puede acusar de ser un Chicago Boy o ser un neoliberal. La reforma de México fortalece la capitalización individual y el ahorro propiedad de los trabajadores. Cuarto lugar, esta es una reforma que golpea el mercado de capitales al trasladar ese 80% del flujo del ahorro al sistema público. Y esto es una mala noticia para el país, entre otras razones, en un momento en que vemos caer la inversión pública y ver el crecimiento negativo de la economía. El mercado de capitales ha permitido hacer cierre financiero de muchos proyectos de infraestructura en el país, financiar los sistemas de transporte público masivos, las autopistas, las empresas industriales del país. Quinto lugar, aumenta la deuda del Estado. Al estar desequilibrados por definición, los sistemas de reparto de prima media incrementan la deuda del Estado. Y aquí se ha reconocido que esto no es sostenible. Lo dijo el ministro, aquí hay que hacer otra reforma. Él cree que se va a tener que hacer durante muchos años, pero créanme que esa reforma se va a tener que hacer más pronto que tarde. Y las cifras son extremadamente preocupantes. Esta reforma incrementa el costo fiscal y el pasivo pensional del régimen público en cifras muy altas. Y según el mismo Comité de la Regla Fiscal, el pasivo pensional sube de 100% del Producto Interno Bruto a 290, haciendo los supuestos que hay que hacer de un menor crecimiento de la economía, una menor tasa de descuento de esos costos futuros, ¿no? Y de un incremento razonable del salario mínimo, supuestos que no hace esta reforma. Esto es insostenible y es un costo para los jóvenes y para las generaciones futuras. Sexto lugar, la reforma elimina la posibilidad de elección. Hoy en día, los afiliados a los fondos de pensiones pueden jubilarse con 1.150 semanas. Con esta reforma van a tener que cotizar tres años más. Y elimina la heredabilidad de los recursos. Hoy en día en los fondos de pensiones, los recursos que son, los ahorros que son propiedad de los trabajadores, se pueden heredar hasta 5º grado de sanguinidad. ¿Quiénes pierden con esta reforma? Pierden los jóvenes,
nuestros hijos y nuestros nietos que no tendrán ahorro ni quien financie sus pensiones. Pierden los que se podrán pensionar en los fondos de pensiones con 1.150 semanas, como acabo de decir. Pierden las mujeres, como el doctor Caballero acaba de argumentar también, que tendrán que esperar 8 años más para recibir el beneficio de la vejez. Pierden los que han elegido que su ahorro pensional sea heredable para sus familias. Termino con los títulos de lo que planteamos desde Asofondos y que están implícitos en lo que acabo de decir de lo que debería tener una reforma pensional. Un principio general, una reforma debe hacerse pensando en cubrir los riesgos de la vejez, no solo de las actuales, sino de las próximas generaciones. Debe estar basada en el ahorro y capitalización individual, como lo acabamos de ver para México. Debe estar administrado por entidades públicas y privadas, operando, eso sí, bajo las mismas reglas de juego. Algo muy importante, si el gobierno y el Congreso persisten en un umbral, debería ser lo más bajo posible, de solo un salario mínimo legal. Así se mitiga la caída en el ahorro, se mitiga la subida del déficit fiscal, se mitiga el incremento en el déficit, en el pasivo pensional. Se debe ampliar el programa de Colombia Mayor, pero cuidado, financiado con recursos del presupuesto nacional y no con ahorros de los trabajadores. Estamos de acuerdo en fortalecer los BEPS o el pilar semicontributivo, pero otra vez, si se hace con base en el ahorro, esos BEPS, ese pilar va a ser mucho más alto para los trabajadores. Y finalmente, hay que consolidar el ahorro voluntario, consolidar las cuentas de ahorro voluntario exclusivas, el ahorro voluntario en pensiones obligatorias e incorporar incentivos basados en la llamada economía del comportamiento para que por defecto los trabajadores puedan ahorrar más. Pensemos en una reforma no solo para el presente, sino también para el futuro. No solo para las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones. Una reforma con visión y no con división. Una reforma para nuestros hijos, para nuestros nietos y para todos los que vendrán después. Muchas gracias.